Isaías 7:14 dice así: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el primero. Y el segundo, que es Juan 1:14, dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quise combinar, hacer la mezcla de estos dos versículos. En sí el mensaje solamente es una frase. Lo que quiero que es como un recordatorio, porque es algo que todos ya sabemos. Simplemente es una frase, pero tengo media hora para hablar del por qué llegar a esta frase o lo que son estos dos versículos. El propósito de este mensaje es simplemente enfocar lo que es la razón de estas fechas. Enfocarlo un poquito, ya lo hemos ido viendo desde el domingo pasado. Yo me imagino que el domingo también se va a ver algo, pero solamente quiero redireccionar la razón y el por qué. Porque usualmente en estas fechas podemos enfocarnos en todo menos en lo que es la razón de lo que es la Navidad. Usualmente vemos que la gente dice: es que esto es mi Navidad, refiriéndose a su familia. Otras personas decir, por el contrario, para mí ya no es Navidad, depende de las circunstancias que estamos viviendo. Solamente el día de hoy quiero reafirmar una verdad, porque es una verdad que nosotros como cristianos nos tenemos que abrazar, porque es la verdad. El tema del día de hoy es Dios con nosotros. Vamos a estudiar el hecho de que Dios siempre ha estado con nosotros y el evento que partió la historia en un antes y un después, que es el evento de la encarnación de Jesús. Entonces, para poder llegar a esto, me voy a ir desde el inicio, y desde el inicio de la humanidad más que nada. El principio, la razón por la cual nosotros estamos aquí, Dios creó a la humanidad tal cual es, primeramente darle la gloria y la honra a Dios. Y en segunda, Dios nunca ha sido un Dios que ha estado lejos en comparación con lo que es la mitología griega, la mitología romana, incluso los dioses, el manejo de los dioses aquí en Centroamérica. Usualmente ellos tenían al Dios en donde estuviera construido, porque usualmente son imágenes, son quizá construcciones grandes, pero Dios estaba allá. Los pueblos de vez en cuando o en cada festividades también tenían la obligación de hacer ritos, sacrificios en el nombre, para que los dioses no se enfurecieran, o para que los dioses calmaran la lluvia, o mandaran lluvia, o para que les vaya bien esto, para que les vaya bien lo otro. Pero el Dios estaba ya lejos. Nuestro Dios es totalmente diferente. Nuestro Dios tiene una peculiaridad de que Él siempre ha estado procurando tener una comunión con su creación desde el inicio. El detalle está de que hubo un evento en la historia del Génesis que rompió esa comunión perfecta que teníamos con Dios, que sabemos cuál es: la caída, que fue la entrada del pecado en la humanidad. Y nada más les voy a leer, voy a estar viendo varios pasajes de la Biblia. En el pasaje del capítulo 3 de Génesis, en el verso 8, Génesis 3:8, nos dice algo muy peculiar acerca de esto. Ya después, cuando el hombre ya había desobedecido, dice Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué nos quiere decir esto? En el Edén, Dios estaba con ellos. Dios tenía una comunicación directamente con ellos. Dios estaba con ellos en el Edén, con Adán y Eva. Dios no estaba allá en el cielo, Dios venía con ellos. Entonces, una vez que ellos desobedecieron, ese lazo, esa comunión se rompió,
primeramente con ellos al esconderse por la vergüenza que habían tenido al haber descubierto que estaban desnudos. Entonces la vergüenza los alejaba de Dios y prefirieron esconderse. Entonces es cuando Dios le preguntó: ¿y dónde estás? Dios sabía perfectamente lo que habían hecho y dónde estaban, pero requirió preguntarle al hombre dónde está. Y entonces pues se da lo que es el relato de que Adán le echa la culpa a Eva. Bueno, Adán dice que Eva dice que la serpiente, y entonces Dios de cierta manera les emite su juicio. Es cuando dice de que el hombre iba a trabajar la tierra, que con el sudor de su frente se iba a ganar el pan. De la mujer dice que va a tener los hijos con dolor, entre otras cosas. Pero cuando le hablan, cuando se refiere cuando le está hablando a la mujer, me voy más adelante, igual en el capítulo 3, en el versículo 15 dice, cuando Dios hablando: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto lo podemos tomar en sí como un preaviso o un inicio del plan de Dios para la humanidad, del plan de Dios para la salvación. Porque sí, en el Génesis hubo pecado, se rompió la comunión con Dios, pero no quedó la historia ahí. Dios no quiso como que darse por vencido con las personas. No, Dios ya tenía o tuvo en ese momento el plan de redención para la humanidad desde el inicio. Entonces dice que de la simiente de la mujer, o de la descendencia de ella, iban a ser quien le va a dar en la cabeza. En ese caso la serpiente simboliza al enemigo, simboliza a Satanás. Entonces no fue un plan de improviso, no fue un plan de la venida de Jesús, no fue una simple casualidad. Desde el inicio ya se estaba gestando este plan. Desde el inicio, a pesar de que el hombre desobedeció y el pecado, sabemos perfectamente que produce la separación de Dios con el hombre, Dios no se quedó ahí, y Dios formó un plan para volver otra vez a traer a su creación hacia Él, a volver a tener una comunión con Él. Entonces, siguiendo en el relato de Génesis, Dios ha estado siempre presente a lo largo de lo que es la humanidad. Más adelante, siguiendo con el relato, Dios escogió a una persona con la que hizo un pacto y le hizo una promesa de que de esa persona iba a ser una nación grande, que fue el que llamó, que fue el primer patriarca, que más adelante en el Nuevo Testamento lo mencionan como un héroe de la fe. Con Abraham, al escogerlo, sacarlo de su tierra, Dios empieza a gestar o a formar lo que llamamos ya el pueblo escogido de Dios. Israel nació de esa promesa que Dios le hizo a Abraham hace mucho tiempo. La promesa de Abraham pasó a su hijo Isaac, pasó a su hijo Jacob. De los hijos de Jacob salieron las 12 tribus de Israel, y después de eso se formó la nación. Una vez de que, sabemos de que, siguiendo la historia, con la historia de José, se llevó a su familia a Egipto, y ahí permanecieron bastantes años hasta que el pueblo creció y terminaron esclavizando a los egipcios. Entonces, para ese entonces, Dios escoge a otra persona para continuar con el plan. Porque para lo que es la época donde del Éxodo, ya brincamos de Génesis a Éxodo, ya era un pueblo muy numeroso, pero estaba esclavizado y lejos de la ciudad que Dios había prometido desde un inicio a los patriarcas. Entonces Dios usó a una persona, en este caso pues sabemos de que es Moisés, y le dice, y cuando Dios llama a Moisés, se los voy a leer. Estamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 12, cuando lo llaman. Ya ven que cuando llaman a Moisés, como que Moisés tiene inseguridades, ¿no? Le dice de que, bueno, es que yo no hablo muy bien, yo esto, yo lo otro, y Dios aún así, Dios no le dijo, pues siempre no, Dios estuvo afirmándole muchas cosas. Y
capítulo 3, versículo 12, en una de tantas cosas que comenta. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y es lo que quiero que vayan tomando en cuenta es cómo se dirige a Dios o las palabras de afirmación que les va diciendo Dios a estos siervos. Específicamente Moisés le dijo, después de que Moisés andaba realmente a decir que no, yo por qué, o sea, yo no soy quien pueda ir, Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Y eso creo que es algo que lo vamos a ir desarrollando. Individualmente Dios trató con las personas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento bajo una premisa, que Dios mismo iba a estar con ellos. Y a nivel a lo que es el pueblo de Israel y los hijos de Dios en general, Dios trabajaba bajo la misma afirmación. En este caso, cuando iba a mandar a Moisés a liberar al pueblo de Israel, Moisés se aferró a la promesa de que Dios mismo iba a estar con él. Dios mismo le estaba prometiendo a Moisés que él iba a estar con él. Dios no mandaba, Dios iba a acompañarlo, Dios iba a estar de su lado en la misión de que Dios mismo le estaba asignando. Y Moisés confió en esta promesa. ¿Y qué pasó? Conocemos la historia. Fue con el faraón estuvo renuente, pasaron las 10 plagas, la última plaga fue la muerte de los niños, en donde el faraón se ablanda su corazón, los deja ir, y cuando van más adelante, si seguimos en el relato del libro de Éxodo, en el capítulo 13, voy a leer Éxodo 13, versículo 21 y 22, ya cuando el faraón dejó ir al pueblo, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de la nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ya en este escenario, ya todo el pueblo de Israel ya iba en camino a la tierra prometida, que realmente no fueron derechito a la tierra prometida, estuvieron dando vueltas 40 años en el desierto, y sabemos por qué, porque yo pienso que no había pasado ni una hora de que ya se estaban quejando. Y se quejaban con Moisés, se quejaban con Dios, se quejaban entre ellos, y en base a tanta queja, tanta murmuración, tanto desear estar en Egipto, tanto desear no estar ahí, que tengo sed, que tengo hambre, que quiero esto, que quiero lo otro, tuvieron que Dios los puso a vagar 40 años antes de llegar a la tierra que Dios ya había prometido que les iba a dar. A pesar de que estaban en el desierto, a pesar de que tenían a pueblos alrededor peligrosos, Dios iba con ellos. Imagínense esto. Hemos visto en películas, lo hemos visto quizá en dibujos o algo, pero imagínense, un pueblo numeroso, eran miles y miles, y una columna de fuego alrededor de ellos guiándolos en la noche, y en el día dándoles sombra. Pero en este caso es la presencia de Dios misma yendo con ellos. Amén. O sea, Dios mismo, la presencia de Dios yendo con ellos, protegiéndolos, cuidándolos del frío, del sol, de los peligros, porque pues también los egipcios fueron detrás de ellos. Dios cortó todo cualquier peligro que ellos tenían, y Dios iba con ellos. Pero ¿por qué el pueblo de Israel se quejaba tanto? O sea, después de ver ¿Qué vieron el pueblo de Israel en ese periodo? Vieron el mar abriéndose en dos. Primeramente su liberación, el milagro de que cuando la primera Pascua que se celebró, ninguno de sus niños murieron del pueblo del lado de los egipcios, pero de ellos no murieron. Salieron sanos, salvos, y aún así murmuraron, pero aún así
aún Dios seguía con ellos, porque era el pueblo que Dios había escogido, el pueblo que Dios había hecho la promesa, y el punto es aquí que Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Desde el inicio. Y Dios no cambia quién es. Si el deseo de Dios es estar con su pueblo, hace 2000 años lo hizo y el día de hoy también, porque Él es Dios y Él no cambia. Entonces más adelante, una vez de que ya como el pueblo de Israel estaba vagando, dando vueltas, entonces cuando Dios les dio un diseño que lo conocemos como ahorita el tabernáculo, que es una tienda, como un templo portátil, en donde se iban a presentar sacrificios, se iban a presentar ofrendas, y en donde la presencia de Dios iba a estar ahí. Y es donde ya Dios, a pesar de que todavía no habían llegado a la tierra prometida, Dios ya empezó a dar sus estatutos, Dios ya empezó a dar sus leyes, Dios ya empezó a poner un orden con su pueblo, porque iba a ser una nación. Ya había dejado dicho cuáles van a ser las leyes de salud, las leyes de convivencia, lo que son el gobierno, en este caso los sacerdotes, hasta la vestidura de los sacerdotes, dejó todo muy bien en claro. Y también dejó en lo que es el diseño del tabernáculo, tal cual quieren que quiso Dios que los hiciera, y la manera de cómo llegar y la ofrenda, qué tipo de animal, qué tipo de harina deben de llevar, cómo debe de presentarse cada uno de los pasos. Y voy a brincar al capítulo 29 de Éxodo, voy a leer el versículo 45 y 46. Y dice así, hablando del pasaje acerca de las ofrendas, dice: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Si observamos un poquito más lo que es el relato de lo que Éxodo Levítico, esto se repite varias veces. El propósito de Dios de separarlo es habitar entre los hijos de Israel. Dios no está diciendo directamente, porque son palabras, Dios es muy claro, Dios sabe lo que tiene que decir. Dios nunca dijo: pues yo voy a habitar ahí en la tienda. Dios dijo: habitar entre los hijos de Israel, y que se conozca que Él es su Dios, y que el pueblo era pueblo de Dios, de que se conociera como testimonio a las naciones, y que conozcan de que es Jehová su Dios el que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Uno de los propósitos del tabernáculo era esa reunión, era para que ahí fuera su encuentro con Dios. Y curiosamente, estamos en el capítulo 29, 3 capítulos adelante, anterior ya andaban haciendo un becerro de oro. Después de que Dios les dejó, porque Dios no solamente les dejó reglas, les dejó mandamientos, también les hizo promesas. Y una de las promesas que hacía, que les hizo Dios, era que Él iba a ser su Dios. O sea, imagínense, estamos hablando de Dios, del creador del universo, el Dios todopoderoso. Decir a tomar un conjunto de pueblo y escoger a un pueblo en específico y decirles: yo voy a ser tu Dios y ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a habitar en medio de ustedes. Es una cosa muy increíble de que la parte de la naturaleza de Dios sí está con nosotros, están entre su pueblo, están entre su gente, están entre sus hijos. Y no solamente llega eso. Una de las promesas donde Dios afirma esto, voy a brincar de Éxodo hasta Levítico, en el capítulo 26, versículo 12, lo vuelve a repetir. Dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
Esto lo dice en el pasaje cuando Dios da las bendiciones y el pueblo de Dios obedece, porque esa era parte de la condición del pueblo. Obviamente el pueblo de Israel no iba a hacer lo que ellos quisieran, tenían que apegarse a todas las normas y conductas de Dios. Y en base a su obediencia, Dios dice: yo voy a estar con ustedes, yo voy a ser su Dios, y ustedes van a ser mi pueblo. Pero conocemos de que a lo largo de lo que parte de las características del pueblo de Israel era de que desobedecía y volvía a desobedecer y volvía a desobedecer y volvía a desobedecer. ¿Qué hacía Dios? Aplicaba castigo, aplicaba juicio y los volvía otra vez a acomodar, volvía otra vez a ponerlo sobre la niña. Pero el pueblo de Israel hasta lo que trata la narración bíblica, pues ha sido un pueblo un poquito desobediente. Desde que un paso después de Egipto ya empezaron ellos a murmurar. Y es parte de, en sí podemos decir, el pueblo de Dios de Israel, después de ver las maravillas de Dios, después de ver esto, después de ver milagros, después de ver de que Dios con su mano poderosa los libró, porque seguían renegando, porque seguían ellos murmurando. Bueno, estamos hablando de que ya estamos después de la caída, donde ya tenemos un conflicto con nuestra naturaleza pecaminosa, y en aquel momento apenas estaba gestando la promesa de un Salvador que no solamente iba a morir por nosotros, sino también iba a derrotar el pecado. Más adelante, siguiendo con esto, tenemos ejemplos de personas en las que Dios les dijo directamente a ellos de que Él iba a estar con ellos. Tenemos, por ejemplo, en la narración bíblica, se habla mucho de José, el hijo de Jacob. Cuando cuando lo habían vendido a sus hermanos de esclavo a Egipto, en varias veces se repite en la narración bíblica de que Jehová lo prosperaba porque Dios estaba con él, que todo lo que tocaba, Dios lo hacía próspero porque Él estaba con él. Josué, por ejemplo, tenemos el versículo que yo pienso que todo el mundo se sabe, Josué 1:9, donde le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Dios le promete que Él iba a estar con él. Tenemos el ejemplo de Gedeón, más adelante en el libro de Jueces, de Gedeón le dice que lo llama varón esforzado y valiente. Y también le dice que yo voy a estar contigo. Y Gedeón también está renuente porque le dice: bueno, es que yo voy a estar contigo, vas a derrotar a los madianitas. Y Gedeón dice: ¿yo por qué? Si soy el más chico. ¿Y yo por qué? Si yo esto, si yo por qué, Dios lo otro. Pero aún así Dios dice: yo voy a ir, ve con esta tu fuerza, le dice a Gedeón. Dios afirma, Dios escoge a la persona y Dios le dice a la persona en específico: yo voy a estar contigo a lo que sea que lo esté mandando a hacer. Ya sea de que vayan a reconocer una tierra, vayan a entrar a la guerra, o incluso estén pasando por periodos de angustia, o incluso de enfermedad o de muerte, como dice David en el Salmo 23:4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer porque tú vas a estar conmigo. Y de David también se dice en muchas ocasiones de que Dios estaba con él. Y sabemos la vida que vivió David. No fue una gran vida de total, no fue, de 100% felicidad. Estuvo constantemente en conflictos, estaba constantemente en guerras, en peligro de muerte durante casi todo su reinado, incluso hasta por su propia familia, entre sus propios hijos. Entonces, para poder tener la seguridad, para poder escribir el Salmo 23 y otros, David debió de haber conocido al Dios que estaba con él. Aunque esté dentro de una cueva, aunque esté enfrente de la batalla, aunque esté huyendo de las lanzas que le aventaba Saúl, David sabía que Dios estaba con él en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar. Terminando lo que es, ya ve que estuvieron ellos mucho tiempo en lo que es el tabernáculo. David quiere construir un templo, Dios le dice que no, pero que el hijo de David iba a construir el templo. En este caso Salomón
le tocó levantar lo que es el primer templo. Ya dejaron de atrás los tabernáculos, pero en sí lo que es el tabernáculo y lo que es el templo dan la misma ilustración de que iba a ser el encuentro con Dios, de que Dios iba a derramar su gloria ahí. Ahí era donde uno venía, traía su sacrificio, lo que fuera, una ofrenda de paz, una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda por su pecado, y un sacerdote lo que hacía era el proceso de hacer esto. ¿Para qué? Para nosotros, para en aquel tiempo, ellos estar en paz con Dios. Y hablando de lo que es la construcción del templo, voy a brincar a Primera de Reyes, capítulo 6, voy a leer del 11 al 13. Y voy a leer lo que dice. Y vino palabra de Jehová a Salomón, cuando ya edifica el templo, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, y andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Esto es muy similar, las palabras de Dios, lo que le está diciendo desde la época de Moisés. La afirmación es la misma, pero en este caso ya estaban dentro de algo establecido, pero Dios deja la condición: si guardas mis mandamientos, si me obedeces, entonces yo voy a habitar en ella, en medio de los hijos de Israel, y no voy a dejar a mi pueblo Israel. Dios promete estar con su pueblo, del lado de su pueblo y entre su gente. Esa promesa se la hizo a Salomón. El punto está de que sabemos qué pasó después del reinado de Salomón. Después del reinado de Salomón, su sucesor, entraron en guerra, hubo una separación del reino del norte y lo que es Judá. Se fueron a otros dioses, hicieron alianzas con unos, se involucraron con mujeres que lo llevaron a adorar dioses, construyeron otros templos de dedicación, profanaron el templo de Salomón, el que había construido Salomón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cae juicio, obviamente, por haberse alejado, porque una de las cosas en las que Dios detesta más es la idolatría, de que el pueblo que una vez fue a adorar a Dios empiece a adorar a otros dioses y empiecen a adorar de la manera más horrible. O sea, hubo reyes en la historia de Israel que ofrecieron sus hijos. No hay una cosa más horrenda de que en casa, cuestiones de sacrificio, de ofrecer tu propio hijo, dice el relato bíblico de lo que lo pasó por el fuego. No hay algo más horrible. Dios nunca instituyó eso, pero ellos, por andar del lado de otros dioses, contaminándose con otros dioses, pues empezó eso. Entonces, ¿qué pasa? Entran en guerra y al final sabemos de que primero el reino del norte se va a cautiverio, y después cae el reino del sur y se va a cautiverio también. Pero dentro de todo ese, desorden que había, me voy a centrar solamente en una profecía en la que acabamos de leer en la primera lectura. En la época de Isaías, porque la primera lectura que tomamos viene directamente de él, podemos ver también que en el libro de Isaías hay muchas profecías mesiánicas referente a la venida del Salvador, pero yo solamente me voy a enfocar en la que acabamos de leer. En la época del profeta Isaías estaba el rey Acaz, que era rey de Judá, que estaba en conflictos políticos porque no se había querido asociar con Siria y con el reino lo menciona aquí de Efraín, pero es el reino del norte,
no se querían asociar porque estaban en guerra con Asiria. Acaz dijo que no, entonces temía de que ellos lo fueran a invadir a él porque había dicho que no se iba a asociar con ellos. Dios manda al profeta Isaías a decirle que no se preocuparan, de que no va a pasar nada, pero Dios por medio del profeta le dice: pídeme señal para que veas que te voy a cumplir, porque para repetirlo, Dios lo que promete cumple. Y en este caso Dios le dijo por medio del profeta Isaías: pídeme una señal en el cielo o más abajo de la tierra. Y el rey Acaz dice que no, porque usando un parte de la ley fuera de contexto, le dices que yo no puedo probar a Dios. Pero el detalle estaba de que Dios mismo le había dicho: pídeme señal, y Acaz, fingiendo piedad, dice que no. Y por eso se enoja el profeta Isaías y dice: pues por lo tanto el Señor mismo os dará señal, que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dentro de todas las profecías, esto tiene dos cumplimientos. Una parte, el cumplimiento en la época de este rey, y el cumplimiento supremo, el cumplimiento más primordial, que es con la llegada del Mesías. A estas alturas ya se empezaba a profetizar que la nación de Israel necesitaba un Salvador, necesitaba un Mesías, alguien que lo fuera a salvar, alguien que lo fuera a traerles redención, a traerles libertad. Pero sabemos de que el pueblo de Israel malinterpretó eso, porque pensaban que iba a ser una redención de una forma política, pero no sabemos de que esto no va a ser así. ¿Y por qué? Porque Dios sabe perfectamente cuál es nuestro problema. Dios sabe perfectamente que desde la caída nosotros por nosotros mismos no nos podemos salvar. Nadie, ningún ser humano con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, así nacemos, no podemos hacer nada para cambiar, no podemos hacer nada para salvarnos. Todos somos culpables, toda la humanidad es culpable del pecado y por lo tanto de la separación de Dios, y esa comunión perfecta que Dios planeó desde el Edén no íbamos a poderla ganar nosotras por más que nos esforcemos. Entonces Dios dice: voy a mandar a quien sí va a poder. Y esta parte nos dice de que la Virgen va a concebir, que en este caso hablamos de la parte de la deidad de Jesús, porque necesitó nacer sin pecado alguno, y llamará su nombre Emmanuel. El significado de Emmanuel, Mateo da con, el escritor del libro de Mateo, que es Mateo, da con el punto, y en su relato, en Mateo capítulo 1, versículo 3, aquí está hablando de cuando José tiene un sueño donde le dice: ¿sabes qué? Porque planeaba dejar a María, le dice: ¿sabes qué? Quédate con ella. Y dice esto, desde el 22 al 23: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho del Señor por medio del profeta Isaías, en este caso, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel es un nombre hebreo, pero el significado es lo que nosotros nos vamos a atribuir. El nombre de Jesús de pila fue Jesús, que significa Salvador, pero uno de los nombres, aquí lo vamos a tomar como un título que habla acerca de quién es la persona. Emmanuel significa Dios, porque aquí estamos hablando de la deidad de Jesús, es Dios con nosotros. Amén. Dios, y nadie más se puede atribuir este título, únicamente el Mesías, únicamente el Salvador. Por eso Mateo, a lo largo de su historia, dio con varias profecías que se cumplieron, y Isaías 7:14 se cumple con el nacimiento de nuestro Jesús. Ahora bien, ¿cómo puede ser posible esto de Dios con nosotros? Esto lo puede explicar bien, aquí ya me voy a brincar más adelante en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses,
capítulo 2, del 5 en adelante, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que es el milagro de este nacimiento, nosotros lo llamamos la encarnación. Ese es el nombre. Que la palabra encarnación significa hacer carne. En este caso, lo que celebramos y el propósito de lo que celebramos en estas fechas, que es algo que nosotros debemos de estarlo recordando a lo largo de todo nuestro año, de toda nuestra vida, es el hecho de que Dios mismo del cielo, con toda su gloria, con todo su poder, no escatimó, dijo: yo no me voy a aferrar aquí al cielo, yo voy a bajar y me voy a vestir de humanidad. Eso es la encarnación. Dios mismo empaquetando toda su gloria, toda su deidad, porque escúcheme bien, Dios no dejó su deidad en el cielo. Jesús aquí en la tierra era Dios, pero se tuvo que envolver o se tuvo que poner como el traje de un ser humano, en este caso de un bebé, para venir a cumplir el plan que Dios ya tenía desde el inicio, que era pagar lo que nosotros no podemos pagar, restaurar lo que estaba destruido, sanar a los que estaban enfermos, ir por los que estaban perdidos. ¿Y todo esto para qué? Para que nosotros podamos recuperar otra vez la conexión de Dios hacia nosotros y poder tener una entrada libre al trono de la gracia. Por eso es que nosotros podemos cerrar los ojos en donde sea que estuviéramos y podemos orarle al Padre. Estemos aquí, estemos en nuestra casa, estemos yendo al trabajo, estando en donde sea, nosotros tenemos una conexión directa con el Padre, cosa que los judíos no tenían antes porque ellos tenían que ir al templo. ¿Se acuerda del conflicto de los samaritanos con los judíos? Que los samaritanos tenían su monte en donde adorar y tenían pleito con los judíos, que ellos decían que era el templo en donde se debía adorar. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? Es que ya llega la hora y ahora es que ni aquí ni en este monte van a adorar al Padre. Esa comunión con Jesús mismo tuvo que vestirse de un ser humano, nacer en el cuerpo de un ser humano frágil para poder cumplir ese plan que nosotros ahorita ya somos 8 billones de seres humanos, todos juntos, de todas las épocas, no lo hubiéramos podido hacer. ¿Por qué vino como un bebé? Pudo haber venido como una persona ya adulta, pudo haber tenido una entrada, ¿no? Como de tipo de película del superhéroe. Dios decidió nacer y nacer en las condiciones más humildes. Uno lo dice, sí, nació en un pesebre, había animales alrededor, pero antes de eso Dios se despojó desde el cielo. En el cielo tiene ángeles que lo adoran, que lo alaban 24/7. Toda la comodidad, todo lo que es la plenitud de su gloria. Y se vino a ser aquí un ser humano, haciéndose forma de siervo. Dice Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No solamente se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. No solamente vino quizá en la forma más humilde, murió en la forma más horrorosa que un ser humano en aquel tiempo pudo haberlo hecho. ¿Por qué? Por nosotros. ¿Para qué? Para poder dar más la esencia de su hombre, que dice Dios, al nombre de Emmanuel, el título de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y esto fue el escritor de Juan, en este caso es Juan, lo reconoció, dijo, y aquel verbo habitó entre nosotros. Sabemos de que el relato de Juan dice que en el principio era el verbo.
se refiere a Dios directamente. Y dijo, y este verbo habitó entre nosotros. La palabra habitar, en una traducción, en una explicación de lo que significa montó su tienda o hizo su tabernáculo. Otros dicen, lo ponen como si fuera se tabernaculizó entre nosotros. Todo eso toma la referencia desde el Génesis. Y cuando vino Jesús es Dios mismo como hombre y como Dios entre los hombres. Y mientras Él estaba aquí, Jesús nos deja, cuando estaba con los discípulos, antes de que lo arrestaran, tenemos no voy a alcanzar a leer todo el capítulo, pero si lo leen ustedes en su casa, el capítulo 14 nos habla un poquito más acerca de lo que es la comunión a la que Él estaba estableciendo. Dice Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué les prometió Dios a sus discípulos y que es una promesa que tenemos ahorita? De que Dios está con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros cuando vino aquí en la tierra. Ahorita que está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo, porque más adelante también promete, dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, yo les voy a mandar un consolador. Pero no solamente trasciende este espacio, en esta época en la que nosotros vivimos, esto trasciende hasta la eternidad. Dios promete que de donde Él esté, nosotros también vamos a estar, y Él está preparando un lugar para que nosotros vivamos. Amén. Y no solamente eso, dentro de lo que en nuestro plano, ya en la época actual, ¿qué dice Dios que somos nosotros? Dios dice que somos su templo. Dios dice que Él habita en nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y a lo largo de lo que es la iglesia primitiva, en el relato de los Hechos, y Pablo en la segunda carta a Timoteo, ya casi al finalizar, le escribe a Timoteo de que todos lo han abandonado, pero el Señor Jesús estaba con él y le daba fuerzas. Aún en medio de que sabemos de que también la historia del apóstol Pablo es una historia de aflicción tras aflicción tras aflicción, y él ya cuando le escribe a Timoteo él ya le había dicho de que ya estaba a punto de ser sacrificado, ya estaba en la última etapa de su vida, y dice que todos lo habían abandonado, pero que el Señor Jesús estaba con él y que Él le dio la fuerza para poder seguir. Y dentro de lo que es el relato de la historia de la iglesia primitiva, también se dice de que en dos ocasiones de que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos de un modo de que los bendecía, les daba la victoria, los sacaba o estaba acompañándolos en las situaciones en las que Él estaba, porque es parte de la promesa de Jesús. Jesús dijo, yo me voy a ir al cielo, pero aquí se va a quedar el Espíritu Santo. ¿Y quién la función del Espíritu Santo con nosotros? Lo primero que se nos viene a la mente es nuestro Consolador. Es quien nos exhorta, es quien nos redarguye de lo que estamos haciendo mal. Va en nuestro camino con nosotros, corrigiendo, sanando, consolando lo que es en nuestra vida, porque no solamente Dios dejó un plan para la eternidad, que ese es el plan, sino que nosotros en esta vida podamos llevar una vida plena y que no nos sintamos solos, a pesar de que sí lo sintamos nosotros, porque Dios dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es la verdad que quiero que se quede. Yo sé que en estas fechas puede haber que la gente se va más hacia los regalos,
la gente se va más hacia las fiestas, la gente se va más hacia el consumismo, la gente se va más hacia su soledad, se va más en aferrarse a sus malas circunstancias, se basa en aferrarse a todo lo malo que le ha pasado. Y estoy hablando dentro del pueblo cristiano. Pero una cosa, entre todo lo que cambia, es constante. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Y Dios es por nosotros. En todas circunstancias de nuestra vida. Y podemos ver de que en el relato bíblico, cuando parecía que cuando estaban en guerra, cuando parecía que se los habían abandonado, cuando parecía de que tenían peligro de muerte, Dios estaba con el pueblo de Israel, Dios estaba con sus siervos. Y de esa misma manera que Dios estaba con el pueblo de Israel y con sus siervos, Dios está con nosotros en este momento. El punto está de que nosotros no debemos de alejarnos de esa verdad, porque sabemos que Dios está en todo lugar. Dice una parte de los salmos que si subo al cielo, ahí vas a estar tú, y si bajo a las profundidades, Él ahí va a estar. No hay un lugar en donde nosotros nos podamos esconder que no esté Dios. El punto está en que nos olvidamos nosotros mismos en nuestras malas decisiones o incluso nuestro pecado, porque sabemos que lo principal que nos aleja de Dios es el pecado. Nos envolvemos en nuestras circunstancias, nos envolvemos en nuestros propios deseos, en nuestros propios afanes, y sabemos de que Dios está aquí, pero nosotros hacemos esto. Que esta época, hermanos, sea una fecha en la que podamos recordar plenamente de que Dios se hizo hombre para estar entre nosotros y para cumplir la misión que nosotros no podemos cumplir, que esa misión trasciende a la eternidad. Porque ¿se acuerdan del versículo que habla acerca del arrebatamiento? Y nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente bueno, aquí ya lo tengo. Segunda de Tesalonicenses 4:17. Dice, habla acerca de la venida del Señor. Y luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando va a llegar ese momento, y en esta ocasión el Señor no va a venir envuelto como un ser humano, ya va a venir en toda su gloria, en todo su esplendor. Y no conforme con esto, en última instancia que les tengo, cuando Juan habla acerca del cielo nuevo y la tierra nueva, en Apocalipsis 21, en el versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No les recuerda esto? Desde el inicio. Todo desde el inicio, cómo Dios ha ido formando, cómo ha sido la historia de la humanidad, el propósito de Dios de la humanidad, que Dios no cambia en ese aspecto. Dios quiere estar con nosotros. Dios vino a este mundo para estar con nosotros, restaurar esa relación, salvarnos de una eternidad sin Él. ¿Y qué puedo decirles yo para concluir? Solamente me incluyo yo, una recomendación práctica que la voy a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 23. ¿Qué podemos hacer nosotros el día de hoy? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es lo que podemos hacer nosotros.
en este momento. Sigamos firmes, sigamos en la carrera, recordemos que Dios esté con nosotros, y si hay algo que sentimos que nos separa de Dios, créanme, hermanos, que Dios no está tan lejos. Que nosotros lo hagamos ver así es otra cosa, pero Dios no está tan lejos, porque el pecado que podamos hacer, las faltas que podamos hacer, Jesús ya pagó por ellas. Lo único que nos toca es acercarnos de nuevo con total sinceridad, en arrepentimiento, y Dios restaura, Dios restituye, Dios hace todo nuevo. Vamos a